Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. En esta vida nada, absolutamente nada, es sencillo y para lograr grandes cosas necesitamos hacer grandes sacrificios, grandes esfuerzos. Y muchas veces las personas solemos ver el éxito de los demás y únicamente nos centramos en ver las cosas que los demás han logrado sin percatarnos que ese éxito suele ser en la mayoría de los casos solamente la punta del iceberg. Detrás de ese éxito hay todo un gran camino recorrido. Y por eso hoy quiero platicarles sobre un año, digamos que fue un año de trabajo duro en el cual viví en México, que tuve que enfrentar determinadas situaciones para salir siempre adelante, que es pues el propósito que tenemos cuando decidimos salir de nuestro país de origen. Y les quiero platicar sobre el año 2018-2019, donde, como bien leyeron en el título del video, trabajé en más de 10 lugares en México y hoy en 2020 lo puedo decir con mucho orgullo. Igualmente trabajé en ese tiempo con muchísimo orgullo para salir adelante ante una situación determinada. Los voy a poner un poco en contexto. En el año 2018 yo había regresado de Europa, llegué a México a finales de julio de ese año. Había concluido ya mi maestría, una maestría que me había ganado en México con beca, y pues en aquel entonces ya concluía mi beca. Yo llegaba a México para discutir mi tesis de maestría, pero pues me había quedado, digamos, sin trabajo, no tenía ningún ingreso en aquel momento, y algunos amigos, lo cual agradezco muchísimo, me habían gestionado para poder dar clases en una universidad pequeña, pero únicamente pude conseguir 2 horas clases a la semana, y el ingreso que uno genera por 2 horas únicamente a la semana es muy poco, pues apenas me alcanzaría para pagar la renta. Y entonces tuve que tomar la decisión de trabajar en un lugar que me permitiese cubrir todos los gastos. Comencé trabajando en un restaurante de hamburguesas. Así es, amigos. Había concluido mi maestría siendo un profesional y pues tomé la decisión con muchísimo orgullo de trabajar en un lugar un tiempo determinado hasta que las cosas pues comenzasen nuevamente a mejorar, a tomar el curso deseado para mí, para mi vida en aquel entonces. Y yo pues sí puedo decir como cubano que estoy entrenado para trabajar pues duro, para trabajar fuerte. Además yo tuve en Cuba una paladar, sé lo que es el trabajo duro, he estado pues siempre haciendo actividades que requieran de esfuerzo físico, aunque bien es cierto que he estado vinculado con la academia, con la universidad. Por otro lado, también estoy capacitado, me siento una persona capaz de enfrentar trabajos duros por una cantidad determinada de horas en el día. Y por eso, con mucha determinación, comencé trabajando en este restaurante de hamburguesas. Descansaba una vez nada más a la semana y eran unas 10 horas de trabajo diario. Entraba sobre la 1 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche aproximadamente, incluido lógicamente los fines de semana, porque en estos trabajos de prestación de servicios pues no se descansan los fines de semana. Y ahí estuve trabajando en este restaurante desde agosto del 18 hasta principios de octubre de ese mismo año.
tuve que salirme en esas fechas porque ya tenía que discutir la tesis de maestría, pero este tiempo pues me permitió cubrir los gastos imprescindibles, hacer un pequeño fondo y poder enfrentar este tiempo de 2-3 semanas en el cual iba a estar inmerso únicamente en la discusión, preparación de mi tesis de maestría. Después de eso estuve un tiempo, yo creo que fue todo un tiempo difícil que muchos lógicamente enfrentamos, porque no conseguía nuevamente trabajo, dejaba solicitudes de empleo en restaurantes, en taquerías, en buffet, en fondas. O sea, yo estaba en ese tiempo centrado en encontrar trabajos que me permitiesen tener ingresos semanales inmediatos, y también trabajando como mesero pues podía obtener propinas diarias, y eso pues me permitía tener un fondo estable en lo que pues aspiraba, me preparaba para ingresar en un futuro doctorado en mi especialidad. Pero bueno, lo importante era centrarse en ese momento, en el presente que se estaba viviendo, y poder generar los ingresos suficientes para vivir, cubrir todos los gastos que implica pues renta, alimentación, pasajes, etcétera. Entonces, después de tantas búsquedas, después de muchísimas búsquedas, porque tampoco resulta sencillo salir a la calle y pues buscar trabajo en restaurantes, buscar este tipo de trabajo como meseros. Además, uno no puede decir que tiene una maestría, uno no puede decir que es un profesionista, porque si no, sencillamente no te van a dar ese trabajo, porque están buscando personas que estén dispuestas a trabajar, personas que estén dispuestas, digamos, a durar un tiempo determinado en ese lugar. Y entonces, si uno presenta un currículum académico, pues lo más probable es que no te den ese trabajo. Y pues estuve el mes de octubre y el mes de noviembre, casi todo el mes de noviembre, sin encontrar nuevamente trabajo. Estaba en una búsqueda constante. Logré entrar en un buffet de comida mexicana. Todo esto que les estoy contando fue en la ciudad de Puebla, que era donde me encontraba viviendo en aquel entonces. Y pues entré a trabajar como ayudante de cocina en ese buffet de comida mexicana. Eran 12 horas de trabajo diario, y el trabajo de cocina en un buffet, les aseguro que es un trabajo muy fuerte. Entraba a las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, pues ahí me pagaban 200 pesos mexicanos diarios, eran 1,200 a la semana, que digamos no es un gran salario, pero al menos te permite cubrir los gastos necesarios, los gastos imprescindibles. Y en ese buffet estuve trabajando desde noviembre del 18 hasta marzo del 19. En ese año, en el 2018, por primera vez no fui a Cuba, me quedé a pasar Navidades, fin de año en México, lo pasé en Puebla, y únicamente descansé 24, 25, 30 y 31 de diciembre. El resto de los días era trabajo en el buffet, trabajo fuerte, trabajo de cocina. En la cocina, pues en un buffet hay que hacer muchísimas cosas: los cortes de las verduras, de las ensaladas. O sea, había que hacer muchísimas cosas, ayudar al chef. Había que también al final lavar toda la cantidad de trastes, y son trastes bien grandes. O sea, era un trabajo físico fuerte, pero con actitud, con constancia. Yo soy una persona que me caracterizo por ser muy disciplinada en el trabajo. Pues me ascendieron a mesero, de ayudante de cocina pasé al salón del buffet, donde estaban pues todas las mesas. Ya era atención directamente al público, y pues estuve, de hecho la mayor parte del tiempo que estuve trabajando en ese buffet fue como mesero, y eso me
me permitía obtener propinas además del salario semanal. Así que pues del 18 a principios del 19 estuve en estos dos trabajos importantes, que fue de mesero en un restaurante de hamburguesas y después de ayudante de cocina y mesero en un buffet de comida mexicana. Del buffet decidí salir porque se hicieron algunos cambios y realmente no estuve de acuerdo, y por eso tomé esa decisión. Y de hecho lo hice sin tener un trabajo a la mano. O sea, nuevamente tuve que salir a las calles y empezar a dejar solicitudes en cuanto restaurante encontrase en la ciudad de Puebla. Y les estoy hablando de más de 10 lugares, porque ciertamente en muchas fondas, varias taquerías, estuve una semana. Incluso recuerdo que estuve en un restaurante de mariscos solamente un fin de semana, porque pues sencillamente empezaba a trabajar y pues no me gustaba el ambiente, no me gustaba la forma de dirigir de los dueños, y pues sencillamente tomaba la decisión de buscar otros lugares. No la estaba teniendo ni mucho menos al trabajo fuerte, sino sentirme en un ambiente favorable y en el cual pudiese trabajar duro, pero me pudiese sentir lo más a gusto posible. Y entonces, de los trabajos así importantes, dentro de los más de 10 trabajos que tuve en ese año, recuerdo que también trabajé en una fonda. Una fonda acá en México viene siendo pues un restaurante pequeño donde se vende comida típica mexicana en 3 tiempos. Y en esa fonda estuve trabajando como 2 meses de mesero. Igualmente eran 10 horas de trabajo. Ahí pues me fue bastante bien, ganaba una buena propina diaria. Debo reconocer que el hecho de ser cubano me favorecía muchísimo, porque cuando los clientes me identificaban, me preguntaban de dónde eras, incluso muchos ya desde un inicio identificaban que era cubano, y entonces pues me dejaban buenas propinas. Es algo que realmente agradezco. Después de esa fonda, el último trabajo importante que tuve fue en una taquería en la ciudad de Puebla, una taquería muy céntrica. De hecho está ubicada justo enfrente de la Catedral de Puebla. Ahí estuve trabajando igualmente como 2-3 meses. Era un trabajo duro, pero pues ya estaba adaptado, había tenido unos cuantos trabajos anteriormente y ya no tenía ningún tipo de temor. No lo tuve nunca, no lo tuve desde un inicio. Y entonces pues enfrenté nuevamente ese trabajo, y ya yo sabía que iba a ser el último trabajo, porque afortunadamente ya había sido aceptado en mi doctorado. Iba a venir a la ciudad de Morelia desde septiembre del 2019. También tenía pensado irme 2 semanas a Cuba en agosto del año 2019, el año pasado. Así que cuando entré en esta taquería, creo que fue a finales de mayo, principios de junio del año pasado, la enfrenté con mucho optimismo, porque iba a ser, repito, la última etapa de este año difícil en el cual tuve que trabajar en todos estos lugares que les he comentado. Esta taquería eran 12 horas de trabajo diario, incluso los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Recuerdo que tenía que entrar desde temprano, desde las 9 de la mañana, y a veces salía 3, 4 de la mañana, en dependencia de la demanda que existiera, porque es que los tacos los fines de semana son muy demandados. Es decir, que a veces salía un sábado a las 4 de la mañana, llegaba a mi casa a las 4 y media, apenas tomaba un baño, me acostaba unas 3 horas, y a las 7 y media, 8 de la mañana tenía que estar nuevamente en la taquería para iniciar una nueva jornada de trabajo. Así que fue un trabajo arduo, fue un trabajo duro, pero pues yo lo que intento sacar de todas estas experiencias es lo más positivo. Uno aprende. De hecho, de todos estos lugares puedo decir que hice incluso amistades.
personas que todavía pues se comunican conmigo, que están pendientes de mi vida, de mis cosas. Eso es algo que siempre se agradece muchísimo. Y por eso yo siempre insisto en que es importante estar preparados como migrantes, aunque seamos profesionistas o no, para enfrentar cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de situación cuando estamos fuera de nuestro país. Y por eso les quería compartir esta experiencia muy personal, este año de trabajo duro, ¿por qué no? Fue un trabajo arduo, fue un trabajo fuerte, pero también me llena de orgullo, me sirvió para saber que soy capaz, para reafirmar una vez más mi capacidad de enfrentar situaciones difíciles que se presentan pues normalmente en la vida. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si estás pensando venir a trabajar a México, hazme saber si estarías dispuesto a enfrentar en un inicio pues trabajos duros. ¿Cuál es tu disposición para venir a un país extranjero? ¿A qué estás dispuesto a enfrentar? Eso es importante que lo tengamos muy presente. Igualmente, si ya vives en México, puedes contarme en qué has trabajado, si has pasado por situaciones difíciles, si has sido capaz de enfrentarlas, siempre con el propósito de salir adelante, que es lo verdaderamente importante. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.